somos bendecidos, Señor. O digamos juntos: bendecido yo estoy, bendecido yo estoy, oh bendecido, bendecido yo estoy, oh bendecido, bendecido yo estoy, su mano está sobre mí y yo descansaré. En Él está mi fuerza, en Él esperaré. Él me ha bendecido en todo mi ser. Él es mi riqueza, tristeza no hay en Él. Bendecido yo estoy, oh así es, bendecido. Vamos a continuar entonces en el Sermón del Monte, y en esta ocasión ya entramos a la oración modelo. Entramos en esta parte en donde vamos a ver los aspectos de la oración que el Señor nos dio como un ejemplo, como una guía, su mismo nombre lo dice, oración modelo. No es que se tenga que orar exactamente de esa manera, como en ocasiones se hace, que no tiene ningún problema porque es bíblico todo, pero va más allá que solamente las frases que se pronuncian en esta oración. Entonces vamos a tratar de meternos un poquito más en todo lo que viene ahí y qué es lo que el Señor nos está enseñando. Y ese es el tema, la oración modelo, y como subtema vamos a enfocarnos ahorita en la paternidad de Dios. Y ese es el subtema o el enfoque que le vamos a dar en esta mañana, ¿sí? Entonces le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque tus misericordias son eternas, son nuevas cada mañana, porque no se acaban, porque no se agotan, Señor. Gracias, porque tenemos el privilegio de estar aquí reunidos, Señor, y poder convivir como hermanos, poder aprender de tu palabra, poder ser exhortados, poder ser reprendidos, Señor, y corregidos. Y también, Señor, tener conocimiento de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, derrumba toda barrera que pueda existir, Señor, y prepara la tierra, Señor, en donde va a caer la semilla el día de hoy. Te damos las gracias y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces acompáñenme, por favor, a Mateo 6:9. Vamos a leer. Ahí es donde comienza la oración modelo y dice Mateo 6, versículo 9. Vosotros, pues, oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Es esta la oración que el Señor Jesús estaba enseñando a los discípulos. Esta es la manera en la cual ustedes tienen que orar. Y dice ahí, la primer frase de esta oración dice, vosotros pues, oren así. Hemos estado viendo lo que no se tiene que hacer en las oraciones. Y vosotros pues está enfatizando que después de esta extensa, análisis que hicimos de lo que no tenemos que hacer, entonces nos está diciendo, ahora entonces que ya sabes lo que no tienes que hacer, vamos a orar de esta manera. Tienes que orar de esta forma.
Tienes que orar de una manera diferente, no es de oraciones repetitivas, no son cosas nada más que, no son cosas así aprendidas. Tienes que orar con frescura y todo lo que hemos estado ya viendo. Entonces por eso el Señor le dice, vas a orar de esta manera. Vosotros pues oréis así, haciendo una pauta. O sea, ya viste lo que no, vamos a ver lo que sí. El Señor le interesa que nos comuniquemos con Él, que nos comuniquemos bien con Él. Por esa razón es que nos enseña a orar y nos da todos los elementos que necesitamos. El Señor le interesa que nosotros podamos tener una comunicación mucho más eficiente con Él. Un diálogo, no un monólogo como muchas veces nosotros lo hacemos, en donde solamente oramos y no damos una pausa en medio de la oración para poder abrir nuestra Biblia y decir, Señor, ¿qué tienes para nosotros? O simplemente callar y escuchar la voz de Dios. Estaba orando hace días en la mañana por la decisión precisamente del cambio del horario. Estaba orando y decía, Señor, pues sería bueno, o sea, es provechoso porque hasta en esos pequeños detalles es importante tener pues ese diálogo con el Señor, ¿no? Y decía, es provechoso que lo podamos hacer a esta hora. Y se me vino la historia donde Esaú regresa, no, perdón, ay, se me fue su nombre ahorita. Está Esaú esperando a su hermano y le dice ay, Jacob, ok. Le dice que vienen regresando hacia la tierra y se encuentra su hermano y le dice, bueno, pues vámonos. ¿Por qué me mandas todas estas cosas? Usted conoce la historia, pero el punto es que le dice a su hermano, le sabes que pues vamos adelantándonos y vámonos yendo, tengo todas estas cosas preparadas para ti. Y él dice, no, me voy a venir al paso de los animales, vengo al paso de los niños, adelántate tú, yo te alcanzo y yo vengo a este paso. Se me vino ese versículo a la mente y inmediatamente se me vinieron los niños, se me vienen todas las personas. Estuviste bien enferma hace unos días, mis nietos estaban enfermos y pensando en todo esto, dije, bueno, yo creo que es bueno hacer este pequeño cambio que con una hora que podamos atrasar el servicio, se siente caliente, cambia la temperatura un poco. Entonces, en esos pequeños momentos que yo pregunto, guardo silencio y escucho la voz de Dios. Pequeñas cosas de cómo el Señor nos enseña a cómo tenemos que comunicarnos con Él. No solamente es así rápido, tenemos que tener pausas, tenemos que tener, aprender a escuchar lo que Él tiene que decir. Esto que vamos a analizar es un modelo de oración, no necesariamente tiene que ser de forma así tajante, repetitiva, no tiene que ser mucho tiempo largo, pueden ser a veces ocasiones de momentos como lo que yo tuve en ese instante, ¿no? Momentos en donde el Señor habla, en donde el Señor se comunica. No hay un tiempo determinado, como les digo, no hay un tiempo determinado, no existe, tienes que orar tantas horas. Escuchaba un pastor que decía, es que por lo menos el diezmo, hay ocasiones en que vamos a orar, decía él, por lo menos el diezmo en el tiempo, refiriéndose a que si el día tiene 24 horas, pues por lo menos tenemos que orar 2 horas 40 minutos. Él se refería a eso. Pero no necesariamente es así. No necesariamente es una oración larga, no necesariamente es una oración corta. Es como se presenta a veces en el día, como se presenta a veces en la necesidad, o a veces cómo estás, o que tú cómo preparas tu tiempo de oración. Ahí parte todo. Lo importante es que al Señor le interesa que oremos bien, que aprendamos cómo, que vayamos paso a paso, que tengamos ese diálogo, no nada más nosotros hablando y hablando. La oración es la oportunidad que nosotros tenemos para poder experimentar la bondad de Dios, para poder experimentar su gloria, para poder experimentar su perdón.
Y esto no se da así. Hay que pasar un tiempo. Hay que tener tranquilidad, hay que tener paz, hay que tener calma. Hay que preparar el ambiente. Podemos experimentar también su misericordia en nuestras vidas. Cómo nos abraza, cómo nos consuela. La oración es importante para que traiga a nosotros muchos cambios permanentes, cambios radicales, cambios espirituales que verdaderamente permanezcan dentro de nosotros, no que sean pasajeros. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder tener cambios en nuestra vida? Pues bueno, una de las maneras es aprendiendo a orar. Sabemos que tenemos que estudiar la palabra, sabemos que tenemos que escudriñarla, meditar en ella, pero una pieza muy importante también es orar. Aprendiendo a orar. Por eso el Señor se da el tiempo y se da la tarea de enseñarnos cómo. Muchas veces el Señor nos incomoda en medio de nuestra vida. Muchas veces el Señor nos molesta para que la comodidad en la que muchas de las veces nosotros permanecemos sea removida y nos despierte. Para que digamos, tengo que orar por esta necesidad. Tengo que orar por esta, me tengo que comunicar con el Señor. Y el Señor Jesús, de esta manera es que se da la tarea de enseñarnos. Santiago 5:16. En Santiago 5:16, la última parte de este versículo dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Me llamó mucho la atención esta frase. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz es la acción de alcanzar los objetivos propuestos. Eso es ser eficaz. Una persona eficaz es una persona que cumple su cometido. Por ejemplo, se dice que el futbolista Lionel Messi es muy eficaz a la hora de cobrar un tiro. Se dice que es muy eficaz, ¿sí? Y casi por sentado se da que va a ser gol cualquier pelota que patee este futbolista desde cierta distancia en un tiro de castigo, por la eficiencia que tiene. Ese es eficaz a la hora de patear el balón y va a ser gol. Se da por sentado. Esto es eficacia. Entonces, una oración eficaz se está refiriendo a que es una oración que va a alcanzar su objetivo, que va a llegar hasta la presencia del Señor. Es una oración que va a ser un diálogo que tú vas a saber y que vas a tener la certeza de que el Señor te está escuchando y de que el Señor y que te está escuchando y que te está contestando. Cuando, por ejemplo, yo tengo un diálogo con mi esposa y si por alguna razón hay una distracción y yo sigo hablando, ahí ya no hay una eficacia o ya no hay un diálogo entre ella y yo. Y puedo yo estar hablando y ella por alguna razón está ocupada y no me está escuchando. Porque se metió a un cuarto, porque se hizo ruido, porque se distrajo, por lo que sea. Pero ya no hay diálogo. En cambio, cuando nos sentamos juntos y tenemos un diálogo y yo hablo y me escucha, me responde, o sea, tengo la certeza de que me está escuchando, de que me está entendiendo, que ella sabe perfectamente lo que de mi corazón está saliendo. Y es una certeza de este diálogo. Entonces, esta eficacia y este cumplimiento de la oración eficaz del justo te da esa certeza de que el Señor te está escuchando. Y eso es algo que a nosotros ¿cómo decirlo? Nos trae paz, te trae tranquilidad, porque el Señor sabes que tienes este diálogo, es eficaz. Por esta razón, entonces, el Señor nos enseña. Lucas 1:11 en la Biblia registra cuando los discípulos, uno de sus discípulos se acerca al Señor y le pregunta, Señor, enséñanos a orar, le dice.
No dice qué discípulo era, simple y sencillamente es una persona que se pudo dar cuenta, que era de los que estaban a su alrededor, que se pudo dar cuenta de que la forma de orar de Jesús era diferente. Se pudo dar cuenta de cómo Jesús se relacionaba con el Padre. Entonces, en Lucas 11:1, este versículo se acerca y le dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Para este discípulo, repito, era muy evidente la diferencia entre las oraciones que enseñaban los escribas y los fariseos, o lo que él estuvo aprendiendo desde que era niño. Era muy evidente la diferencia de relación con Dios por medio de la oración como lo conocía él, a la oración que Jesús tenía con el Padre. Le llamó la atención en gran manera, porque las cosas, la conducta y todo lo que Jesús hacía era muy diferente. Entonces le dice, Señor, enséñanos a orar como tú lo haces, como tú te comunicas con el Señor. El resultado de la vida de oración de Jesús era notable para todos. No había quien pudiera negar que entre el Señor y Jesús había una relación estrecha. Todas las personas a su alrededor podían ver ese resultado en su forma de vivir, por ejemplo, en su forma de actuar, en las palabras que salían de Jesús. Se puede ver que había una relación con Dios estrecha. El Señor Jesús no se le salían palabras al aire, no tenía conductas inapropiadas, no hacía chistes que estaban fuera de lugar, no hacía comentarios para herir a una persona. No hacía un comentario solamente porque se le ocurrió, porque se le vino a la mente. Todo lo que el Señor Jesús hablaba, aunque dañaba en muchas ocasiones a los que lo escuchaban, era para sacarlos del error, era una verdad. Entonces, esta vida de oración que el Señor tenía era notable por todas estas cosas, por sus acciones. Cómo Él alimenta a todas las personas que estaban, a la alimentación a los 3,000, a los 5,000. A todas estas personas que estaban ahí, todas estas acciones denotaban un amor de parte de Jesús hacia las personas. No un daño, no una ventaja. Hoy en las iglesias se ve una iglesia de 5,000 personas y se piensa, ¿cuánto dinero sale de aquí? Y Jesús decía, tenemos que alimentar a 5,000 personas. Una vida de oración, o esta vida notable de oración de Jesús, se podía ver también en las prioridades que él tenía. Decía, me es necesario ir a Samaria, pasar por Samaria, por una sola mujer, por una sola persona, que la iba a estar esperando ahí y que iba a tener un diálogo al cual nos ministra hasta nuestros días. Una vida de oración te da todos estos elementos para que tú puedas accionar y para que tú puedas hacer lo que Dios quiere que hagas. Todas las cosas que Jesús hacía, en todas ellas se podía ver la mano de Dios. Se podía ver el favor de Dios. Se podía ver un mover espiritual en todo lo que él hacía. Un respaldo genuino. Se podía ver y se veía por cómo impactaba la vida de las personas. Cuando el Señor Jesús abría la boca, todo cambiaba. El ambiente era diferente. Las personas muchos se enojaban, muchos se convertían. Pero todo lo que él hacía tenía un impacto. Todas estas cosas vienen también por una vida constante e ininterrumpida de oración. Esta guía de oración entonces que el Señor Jesús nos enseña en Mateo 6:9 comienza así, de esta manera. Vosotros pues oréis así. Padre nuestro que estás en el cielo. Y aquí es donde entramos ya un poquito más en el tema. La paternidad de Dios como punto número 1. Y la pregunta es, ¿de quién eres hijo? ¿De quién eres hijo? Si yo preguntara, así abiertamente, una pregunta abierta, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Todos contestaríamos, nosotros somos hijos de Dios. Si yo preguntara en la calle, ¿cuántos son hijos de Dios?
todos dirían, yo soy hijo de Dios. Muchos se consideran hijos de Dios por razones erradas o razones erróneas, o están equivocados en su perspectiva de hijo, que se piensa que por ser creado se es hijo, y no es así. Hay quien es creado y hay otros que son adoptados. Entonces, ¿de quién eres hijo? Algunas personas piensan que por venir a la iglesia son hijos. Piensan que porque sirven son hijos. Piensan que porque dan de lo suyo son hijos. O porque el simple hecho de creer son hijos. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, y no por esa razón son considerados hijos de Dios. Es importante que cada uno de nosotros esté completamente seguro quién es su papá. Que estemos completamente seguros que nuestro Padre es Dios. Ayer a mi nieto Liam estaba abrazando a una mamá que no era su mamá, y cuando se dio cuenta que no era su mamá, le dio mucho sentimiento. Estaba abrazando a otro papá. Bueno, era otra mamá, pero como por el ejemplo. Estaba abrazado de otra. ¿Quién es tu papá? ¿A quién acudes? ¿Con quién estás abrazado? Nosotros nos podemos dar cuenta quién es nuestro Padre de acuerdo a nuestras obras. Es sencillo. De acuerdo a lo que hay dentro de nosotros, nos podemos dar cuenta quién es nuestro papá, de quién estamos abrazados, a quién acudimos. Juan 8:44, Jesús les dice a unos judíos que les estaba enseñando, en donde ellos creían que por ser descendientes de Abraham, eran ya hijos de Dios. Ellos pensaban esto. Pero Jesús en Juan 8:44 les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjense las palabras tan fuertes. Y repito, las palabras que Jesús decía no era para ¿cómo decirlo? Para ofenderlo simplemente, era para llamar la atención, para despertar. Sí te ofende con la palabra, pero es para que despierte cada uno de nosotros. Y él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Imagínense que a un judío, o más bien en este caso a estos escribas y fariseos, que se sentían que Dios era el que se comunicaba con ellos directamente, que les dijeran, ¿tu padre es el diablo? O sea, les caló, pero en gran manera. Y además les dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor les dice claramente a estos judíos que su padre es Satanás. Estaba hablando con el pueblo escogido de Dios. Él les dice, su padre es el diablo, porque las obras de su padre queréis hacer. Esta conversación comenzó desde el versículo 21, en donde el Señor Jesús, repito, estaba tratando de llamar su atención para que reaccionaran, así como lo hace contigo y conmigo. Habla y dice el Señor lo que tiene que decir por medio de las personas que están a tu lado, por medio de las alabanzas, predicaciones que tú escuchas durante la semana, en este momento, para llamar nuestra atención. Vayan al versículo 21, ahí mismo en Juan 8:21. Dice ahí el versículo, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Está el Señor tratando de tener este diálogo con ellos para ministrarlos. En estas palabras el Señor se las estaba diciendo a este grupo de personas que se consideraban hijos de Dios puramente o meramente por ser descendientes de Abraham. Y aunque sí eran descendientes de Abraham, sí eran del linaje, sí eran del pueblo de Dios, no por eso
O sea, no por eso eran hijos. ¿Sí me estoy explicando? No por tradición, no por descendencia, sino que tenemos que ser adoptados. Tiene que haber un cambio de vida. Así como ellos solamente por ser descendientes de Abraham no eran hijos, de la misma manera nosotros, no por venir a la iglesia los domingos o hacer las cosas que hacemos en la congregación, somos hijos. Tenemos que tener bien claro. El Señor les decía, porque miren, el Señor estaba hablando al pueblo de Dios y yo estoy hablando al pueblo de Dios. Todos nosotros somos pueblo. Entonces es importante que identifiquemos bien, de acuerdo a nuestras acciones, quién es nuestro Padre y a quién estamos representando. El Señor en este versículo 21 sigue diciendo, a donde voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo. Dice, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. El Señor está haciendo una diferencia. Reacciona. Abre los ojos. Palabras fuertes y palabras duras que les estaba diciendo al pueblo con la intención de que reaccionaran. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cuántas veces nosotros, aunque tenemos nuestra relación con Dios o venimos a la iglesia o hacemos muchas cosas para la casa del Señor, tenemos otras muchas acciones que nos están deteniendo y que nos están descalificando, se pudiera decir? Hay otras muchas acciones que no van de acuerdo al carácter de Dios. Muchas acciones que no van de acuerdo a lo que la palabra dice, a lo que la palabra nos enseña. Por eso el Señor habla claramente. Ustedes son de arriba, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Y yo preguntándome, ay Señor, yo quiero ser de los de arriba. Yo quiero ser de los que puedan ir contigo y que no mueran mis pecados. Neciamente querer morir en la vida en la que yo tengo. Aunque dolía y aunque era fuerte la palabra que el Señor estaba diciendo, Él quería que abrieran los ojos y que fueran salvos. Al decirles el Señor todas estas cosas, era para que hubiera algo, para que una chispa saliera ahí. Y todo este diálogo que el Señor estaba teniendo con ellos llegó hasta el punto que en el versículo 44 les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Al ver la reacción, al ver el enojo de la gente, al ver la necedad de la gente, que no quería hacer cambios, que no quiere tener un estilo de vida diferente, que no quiere hacer un lado su yo, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, no te engañes. Porque los deseos de tu padre queréis hacer. ¿Cómo están nuestras acciones, mis hermanos? ¿Cómo están nuestros deseos? Todas esas cosas que están dentro de nosotros revelan verdaderamente en quién creemos. Nuestras acciones y nuestros deseos, si nuestras acciones y deseos son malignos y pecaminosos, pues nuestro Padre no es Dios. Si en nosotros estamos maquinando cosas negativas, cosas dañinas, cosas que ofenden a Dios, nuestro Padre no es Dios. Aunque vengamos a la iglesia, aunque diezmemos, aunque trabajemos para la obra, aunque hagamos muchas cosas, si dentro de nuestro corazón, en lo íntimo de nuestro corazón y nuestra mente están a hacer las cosas malas, nuestro Padre no es Dios. Y yo no me estoy refiriendo o no me refiero a tener tentaciones, porque esas cosas vienen todos los días. No me estoy refiriendo a que seamos tentados, me estoy refiriendo a que nosotros tengamos acciones pecaminosas esos días. Cosas que no queremos cambiar, cosas que nos sigan gustando demasiado y que decimos, no, esto no lo voy a dejar. Sea lo que sea. Esas cosas que nos atraen, esas cosas que nos seducen, esas cosas que satisfacen nuestra carne.
A esas a las que yo me estoy refiriendo, que muchas de las veces las seguimos cargando y las seguimos arrastrando, aunque el Señor nos ha dicho y nos ha ofendido con la palabra diciéndonos, tienes que cambiar esto. Si alguno de nosotros aquí considera que tiene cosas que cambiar, pues cámbielas. Que tiene pecados favoritos, pues cámbielos, déjelos. Si alguno de los que está aquí tiene este tipo de conducta, pues bueno, el Señor viene, habla para provocar un cambio en nosotros. Hoy es el día que pueden ocurrir estas cosas en nosotros. Dejar de una vez por todas las cosas que nos hacen daño y que ofenden al Señor. Dios es Padre solo de los que han llegado a formar parte de su familia a través del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Hemos sido adoptados y estos son hijos. Repito, Dios es Padre solo de los que han llegado a formar parte de su familia a través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Acompáñame a Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, fíjese, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. Es decir, a todos los que lo aceptaron. A todos los que aceptaron su mandato, a todos los que aceptaron su palabra, a todos los que reconocieron su ley, a todos los que hicieron cambios, a todos ellos, a los que recibieron la luz, a todos los que le recibieron, todos los que abrazaron su verdad, a eso se refiere. A todos los que aman obedecer su palabra. A todos aquellos que hacen tiempo para tener intimidad con Dios y para comunicarse con Él. A todos aquellos que siguen unidos a la vid, que siguen apegados a Él. A todos aquellos que tienen una fe viva. A todos los que creen en su nombre. A esos es a los que se está refiriendo. Aquellos hombres y mujeres con estas características, dice esta última parte del versículo, que les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces no todos somos hijos, o no todos son hijos. Solo aquellos que han sido adoptados, que han sido transformados, que son nuevas criaturas, y que muestran, de acuerdo a su conducta, que verdaderamente son hijos de Dios. Por eso decía al principio, la vida de oración de Jesús era tan impactante que se veía en todas las acciones de su vida. En todo. Nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, tiene que ser tan impactante que en cada palabra que salga de nuestra boca se debe de notar que el corazón de Dios existe en nosotros. Tiene que ser notorio. Claro, no medio cristiano, no, bien clarito tiene que notarse que nosotros, nuestra forma de hablar es diferente. A Pedro, cuando crucificaron al Señor Jesús, que lo negó, su hablar expuso que era un discípulo. Por más que corrió y por más que se quiso esconder, su hablar, sus palabras, su conducta, denotó que él era un seguidor de Jesucristo. Romanos 8:14, vamos a ver ahí otra cosa. Dice ahí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un hijo de Dios es guiado por su Espíritu. Un hijo de Dios es guiado. ¿Quién es o qué es ser guiado por el Espíritu de Dios? En primer lugar, pudiéramos ver que ser guiado por el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne. Eso es una característica.
El no satisfacer los deseos de la carne es ser guiados por el Espíritu de Dios. Gálatas 1:5-16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Un hijo de Dios no lo satisface. Y repito, no es que no seamos tentados, no es que no pequemos en muchas ocasiones. Pero aquí habla de satisfacerse, habla de una práctica, habla de un deleite, habla de una costumbre, de un estilo de vida, de un carácter ya moldeado a satisfacer lo que yo quiero. Yo tengo mis derechos. Verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra el de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Entonces, un hijo de Dios no hace lo que quiere. Esta última parte de este versículo dice, para que no hagas lo que quieres. Esa porción de que es que yo tengo mis derechos, es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo. Dice, para que no hagas lo que quieres, lo que te gusta, lo que te satisface. Pregunta, ¿cómo reaccionamos tú y yo delante de las situaciones de nuestra vida? El ser guiados por el Espíritu de Dios nos enseña a reaccionar bien. Y aquí volvemos a ver nuestro carácter, qué enseña nuestro carácter, o las respuestas que nosotros damos denotan de quién somos hijos. Ser guiados por el Espíritu de Dios nos enseña entonces a reaccionar bien, a ser amables, a ser atentos, a procurar la paz, a tener paciencia con todos, especialmente con los que tenemos cerca, que son los que a veces con los que más reñimos, con los que más hay conflicto, porque estamos más tiempo con ellos. Versículo conocido, Gálatas 5:22, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ser guiados por el Espíritu es reaccionar con todos estos elementos. Que las situaciones de la vida no nos lleven a reaccionar de una manera diferente que no sea esta. Reaccionar de acuerdo al fruto del Espíritu de Dios. Y un ejemplo muy sencillo es cómo reaccionamos tú y yo cuando nos dan un mal servicio. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos tú y yo como que somos hijos de Dios o como que somos hijos del diablo? Porque estamos viendo a ver de quiénes somos. Estamos analizando nuestra conducta a ver de quién somos hijos. ¿No se acuerda cuando a veces llegas a una fiesta donde la fiesta de la familia, y llega la abuelita y te dice, mira esto, tía fulana, te dice, ¿y de quién eres hijo? No sé si les ha tocado. ¿De quién eres hijo? Y te preguntan para ver de dónde vienes, ¿no? Para comprobar que si verdaderamente eres de la familia o si eres un colado que iba pasando por ahí, ¿no? ¿De quién eres hijo? Entonces, de cierta manera, nuestras acciones son esa descendencia de quién eres hijo. ¿Cómo reaccionamos entonces cuando pasa algo? Si nosotros vamos a un restaurante y pediste chilaquiles con queso y pollo y te traen chilaquiles con queso y carne, ¿cómo reaccionas? ¿Como hijo de Dios o como hijo del diablo? O si te traen otra cosa que no pediste, o si no te atienden bien, o si a la hora de llegar te avientan el plato en la mesa. Situaciones que a veces nos encienden, ¿no? De manera inmediata. ¿Cómo reaccionamos? ¿Quién es tu papá?
¿Cómo reaccionas en una tienda departamental? Señorita, ¿dónde está tal medicina? Y te contestan mal, como muchas veces sucede. O no trabajo aquí. O vaya, pregúntele a aquella. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos si tenemos un negocio o si algún trabajo? ¿Cómo reaccionas con tu patrón? ¿Cómo reaccionas con la clientela? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vamos manejando? ¿Cómo lo hacemos? Cada quien, bien sinceramente ahí en su corazón, puede decirse, ay, pues se me hace que, pues no es mi papá, pero sí es mi primo el diablo. De acuerdo a que a veces no nos salimos tanto a unas reacciones tan malas, pero sí reaccionamos mal en muchas ocasiones. Entonces, ¿quién es nuestro Padre? Si tú y yo estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, esa es una muestra inequívoca de que tú y yo somos hijos de Él. Si nosotros reaccionamos bien, de acuerdo a sus frutos, entonces esto es una manera en la que nosotros nos podemos dar cuenta de que tú y yo somos hijos. Somos hijos de Dios. Que hemos dejado las tinieblas y que ahora pertenecemos al reino de la luz. Y es importante que nosotros tengamos bien en claro y que reconozcamos a Dios como nuestro Padre, porque si no, ¿a quién vas a acudir? ¿Con quién? Ahorita orábamos por Belén, orábamos por las necesidades de muchos de los demás. Oramos ay, se me fueron los nombres. Por Carla, por Brian, por todos ellos. Oramos por tu mamá. Y oramos por todos ellos. Entonces, ¿a quién vamos a acudir si no es a nuestro Padre? En lo natural, cuando un niño tiene necesidad, ¿con quién corre? Instintivamente el niño sabe que su papá lo va a solucionar todo. No nos vaya a pasar como a Liam, mi nieto, que vayamos a estar abrazados de alguien que no es. Que creamos que estamos abrazados de nuestro Padre, pero no es. Entonces hay que analizar bien nuestra conducta, hay que analizar bien nuestra vida y estar seguros de que estamos con nuestro Padre eterno. En lo natural el hijo tiene toda la libertad para decirle a su papá, para ir y comunicarse y para ir a llorar con él, y ir a pedirle consuelo, ir a pedirle alimento, ir a pedirle protección, ir a pedirle cobijo. En lo natural cada hijo puede hacer y llegar con su padre y pedirle todas estas cosas sin ninguna reserva, porque es su papá. Y él es el encargado de dar todo y de proveer todo lo necesario para que este hijo sea suplido. Cuando el niño tiene miedo, ¿a quién corre? A su papá. Cuando tiene hambre este niño, ¿a quién corre? A su papá. Cuando este niño necesita ayuda, ¿a quién corre? A su papá. En todas sus necesidades, el que es hijo acude a su papá. Entonces, es importante que sepamos quién es nuestro Padre. Cuando tú necesitas ayuda, entonces, ¿a quién acudes? Cuando tienes hambre, ¿a quién acudes? Cuando tenemos hambre, cuando tenemos necesidad, si nuestro Padre es Dios, podemos acudir a Él. Cuando necesitamos consejo, podemos acudir a Él. Cuando tienes miedo de enfrentar la vida, acudimos a Él. Él tiene las respuestas. Cuando necesitas ayuda para librar cualquier problema, cualquier adicción, cualquier deuda, cualquier cosa que pasa en tu vida, que te aprime, que te oprime y que te entristece, podemos acudir a nuestro Padre y tener consuelo. Entonces, nos podemos dar cuenta
de la importancia o lo grandemente importante que es que sepamos que Dios es nuestro Padre. Con esa certeza de que Él proveerá, de que Él alimentará, de que Él te sacará del error, que Él te va a ministrar, que Él te va a disciplinar si es necesario. Cuando nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre, se resuelven muchas de las necesidades que nosotros tenemos como hijos. Y puedes nombrar cualquier cosa. Si necesitas conocimiento de la palabra, dice, Señor, revélame. ¿A quién se lo vas a pedir? Tu Padre. Y esto es en cualquier área y cualquier necesidad y cualquier situación. Si nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre, entonces muchas de las cosas que pasan en nuestra vida serán resueltas. Lucas 11:11, la Biblia de traducción del lenguaje actual, se lee así. Por esto les digo esto, pidan a Dios y les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que le pide, encuentra lo que busca. Si llama, es atendido. ¿Alguno de ustedes le dará a un hijo una serpiente si le pide un pescado? La respuesta es no. ¿O le dará un escorpión si le pidiera un huevo? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón, su Padre, dice aquí, que está en el cielo, dará el Espíritu a quien lo pidan. Su Padre, al que se acerque, al que pida, al que tenga necesidad. Si analizamos, por ejemplo, el ejemplo, se está refiriendo a cosas de primera necesidad. Si tu hijo te pide, dice aquí, si tu hijo te pide pescado, son cosas de primera necesidad. Si te pide un huevo, son cosas de primera necesidad. Se está refiriendo a este alimento, ¿no? Que son cosas muy naturales, que son cosas verdaderamente importantes para la vida de cualquiera de nosotros. Las necesitamos. Cuando tenemos entonces nosotros a Dios como Padre, todas estas cosas que necesitamos tú y yo, estarán ahí, estarán suplidas. Así como estas cosas que son importantes, pero que son normales de la vida diaria, como las otras cosas que también son espirituales, que son mucho más profundas y que son también muy necesarias para que podamos nosotros vivir sanamente. Si nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre, entonces tenemos las cosas resueltas y no estaremos solos. Tenemos una persona a nuestro lado que siempre va a estar ahí. Salmo 68:5, acompáñeme. Dice ahí, Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes hace habitar en tierra seca. Ahora que estábamos en este evento pasado de jóvenes, veníamos en el carro y yo venía hablando con los muchachos y le hacía una pregunta. Le decía, ¿qué puedes sacar tú de lo que vivimos? ¿O qué puedes sacar tú de lo que Dios te enseñó en este evento que tuvimos de jóvenes? Y él se refirió a esto y dice, ahora entiendo y ahora sé, tengo la certeza de que no estoy solo. Si su Padre es Dios y como pudo mantener o como pudo experimentar esa presencia de parte de Dios este muchacho, dijo, ya no estoy solo. Me doy cuenta que no estoy solo. Me doy cuenta de que además de todos ustedes, a pesar de toda mi familia que está a mi alrededor para fortalecerme, para consolarme, para darme alivio, también tengo a Dios como mi Padre. También Dios tiene cuidado de mí, ahora sé que no estoy solo. Esto fue algo que un joven me estaba comentando la semana pasada.
Me llamó mucho la atención. Ahora veo que no estoy solo. Dios hace habitar en familia a los que están desamparados. En este país muchos de nosotros estamos casi desamparados. Y nos venimos a hacer familia todos aquí. Dios nos usa a todos nosotros para formar estas familias, esta familia de Dios, y llenar las necesidades que necesitamos. Como hijos de un Padre que todo lo provee. Ahora en la cena de Thanksgiving una persona le dijo a Ivonne, ¿puedo ir? ¿Puedo estar con ustedes en familia? Porque mi familia es cercana, mis hijos y mis hijos, pues, y mis hijas, dicen, no están conmigo. ¿Puedo ir? Claro que sí. Dice este versículo, Dios hace habitar en familias a los desamparados. Como Padre, Él nos bendice con toda bendición espiritual. Acompáñenme a Efesios 1:3. Primera de Efesios 1:3 dice, bendiciones espirituales en Cristo. Dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esta es la mayor recompensa, o esta es una de las recompensas que nosotros tenemos cuando tenemos a Dios como Padre. Que todas las cosas nos ayudarán para bien. Incluso en medio de nuestra necesidad, incluso en medio de la prueba, incluso en medio de la angustia, nosotros podemos ver que Dios nos bendice con toda bendición espiritual a los que creemos en Él. Y bueno, vamos a cerrar. Le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque te reconocemos como nuestro Padre, Señor. Sabemos que como Padre nosotros podemos acudir hasta tu presencia, Señor. Cuando tú eres nuestro Padre, podemos refugiarnos en ti. Podemos llenarnos de ti, Señor. Cuando te tenemos como Padre, Señor, tú acudes a nosotros y consuelas y nos alientas y nos haces salir del error, Señor. Nos ministras con tu palabra. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos adoptaste, gracias porque pagaste ese precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias porque tú, Señor, suples todas las cosas para nuestro bien. Para que podamos, Señor, vivir en armonía contigo, Señor. Traes conocimiento de la palabra, Señor, para que haya paz entre nosotros los hermanos, para que haya paz en la familia, para que reaccionemos bien, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, en nuestra forma de ser y de pensar, para que las cosas sean diferentes. Para que si tenemos, Señor, reacciones malas o reacciones negativas, las podamos cambiar, Señor, por los frutos, Señor, que tu palabra nos enseña, Dios. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, caiga en tierra buena, Señor, tierra fértil, que dé en su tiempo el fruto, Señor, adecuado al 100%, Señor. Nos ponemos en tus manos y reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Padre Celestial, el cual nos guiará por toda nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.